Creo que ya tenemos ¿Están todo conectados? para... Ok. Permíteme entonces hacer la introducción y Vale, para que inicies. Ok. Bueno, queridos amigos, colaboradores del equipo de ICT y personas allegadas a nosotros, agradecemos el interés mostrado para participar de esta inducción sobre sistemas de generación de energías renovables para la región Caribe de Colombia, la cual corresponde a una de las divisiones de la compañía ICT, Ingeniería y Servicios, en español, o ICT Engineering Services, para nuestros amigos de arriba. Entonces, de este modo, queremos presentarles estas soluciones que en el marco del desarrollo industrial de la región Caribe viene tomando cada día una posición muy relevante y en la cual estamos seguros que a través de nuestra compañía podemos llegar a brindar todo el apoyo que necesitan compañías desde todos los sectores, desde el sector agroindustrial, desde el sector industrial, portuario, hotelero, comercial, para empezar a involucrarse con este tipo de generación de energía limpia, la cual pues Sergio Brieva, nuestro gerente, hará pues la presentación de todo lo que en esto corresponde. Entonces, agradecido por la participación de todos, bienvenidos. Los dejo con Sergio Brieva, el gerente de la compañía, a cargo de la presentación del día de hoy. Al finalizar, con todo gusto podemos revisar aclaraciones y estaremos muy pendientes de las oportunidades que puedan generarse con todas las personas que conocemos, compañías y demás, en las cuales, como siempre le decimos, ICT es una compañía de amigos para amigos. Así es de que todos bienvenidos a este escenario comercial. Adelante, Sergio. muchas gracias, hermano Alex, por la presentación. Para quienes no he tenido el privilegio de conocer, mi nombre es Sergio Grillo y soy un servidor de ustedes. Hemos preparado esta presentación con la idea de compartir, de dar a conocer, compartir un poco de conocimiento respecto a estas tecnologías tan interesantes a las que nos debemos enfocar en los siguientes, desde ahora, a partir de ahora y hacia los siguientes años, pensando en la salud del planeta. Este es un overview, la energía solar, tecnología muy interesante, que tiene muchos detalles, muchas complejidades en las que debemos tener cuidado, tomar cuidado, y quiero compartirles un overview, una visión general de todo esto, y por supuesto que si alguno de ustedes quiere profundizar en alguno de estos temas, con gusto les podemos aclarar las dudas. Vamos a ver. Creo que, denme un segundito. A ver. Ahora sí que sí. Vamos a hablar de sistemas fotovoltaicos, una breve introducción, una descripción del efecto fotovoltaico para entender cómo funciona esto de la generación solar, componentes de la solución, tipos de solución, unidades de medida y cálculos para entender un poco más del lenguaje que se utiliza, consideraciones que debemos tener en cuenta, problemas comunes, una preingeniería para entender cómo llegamos al retorno de inversión, beneficios asociados y claves para garantizar el éxito de un proyecto de esta naturaleza. Todos sabrán que tenemos un práctico reactor de fusión en Sergio, el cielo. no estamos viendo la presentación. Oh, perdón, aquí hice mal. ¿Ahora sí? ¿Don Alex? Sí, perfecto. Perfecto. Déjame ¿Todo lo ven bien? Sí. Vale.
¿Dónde está la presentación? Disculpen. Ay, Dios mío. Ahora sí que sí. Y ahora sí que puedo compartir. Acá está. Ahora sí todos se están viendo. Ya, Sergio. Bien. Entonces, como decía recién, tenemos un práctico reactor de función en el cielo llamado Sol y que está disponible para todos nosotros sin hacer absolutamente nada. Como para entender un poco el contexto, nuestro Sol fabrica unos 173.000 terawatts, es decir, unas 63.000 veces lo que el planeta requiere. Una hora de nuestro Sol puede fácilmente alimentar un año completo para todo el planeta. Lo percibimos en forma de luz solar, una forma de radiación electromagnética compuesta por fotones. Durante el día estamos siendo bombardeados por esta energía y contamos con la herramienta casi perfecta para este propósito, que son los paneles solares, que están en un proceso permanente de evolución. Como para entender esto, los paneles más sofisticados que existen hoy, utilizados por la NASA para viajes espaciales, son capaces de captar solo el 46% de la energía recibida por el Sol. Los paneles comerciales a los que tenemos acceso van de un 6 a un 17% de aprovechamiento. Es decir, como va avanzando la tecnología de paneles hoy, es muy probable que en el futuro cercano tengamos la capacidad de hacer un uso mucho más exitoso de la energía proveniente del Sol. Piensen que podemos hoy subsistir suministrando el 100% de la energía de nuestros hogares con paneles que son capaces de producir solo el 17% de la energía solar captada. Para entrar en contexto, vamos a ver un video para entender un poco mejor. ¿Alguna vez has escuchado acerca de la energía solar? Seguro tiene más dudas que certezas. Por eso, queremos aclarar todo lo que podamos sobre este tema. Primero responderemos la pregunta, ¿qué es la energía? La energía se define como la capacidad de realizar un trabajo y desde el inicio de la humanidad hemos tenido diferentes fuentes de energía que pueden parecer muy primitivas, como el fuego o los animales domesticados. Para la revolución industrial se necesitaron fuentes de energía como el carbón, el gas y el petróleo. Estos se conocen como combustibles fósiles y no son renovables. Por el contrario, la Tierra tarda millones de años en volver a producirlos y generan grandes cantidades de desechos dañinos para el medio ambiente, trayendo consecuencias como el cambio climático. ¿Pero qué es el cambio climático? El planeta Tierra tiene una capa que lo rodea llamada atmósfera, y la atmósfera está compuesta por varios gases llamados gases de efecto invernadero. Ellos tienen como función mantener la temperatura adecuada en el planeta y conservar la energía que recibimos del Sol. Pero debido al aumento en el uso de energías fósiles como el carbón, el petróleo y otro tipo de actividades como la tala de árboles, hemos multiplicado la producción de gases de efecto invernadero, haciendo que se aumente la temperatura del planeta y que el clima cambie transformando la vida de plantas, animales y personas. Es por esto que técnicos y científicos del mundo han trabajado en buscar otro tipo de tecnologías que aprovechen los recursos de la naturaleza, que son fuentes de energía limpia y renovable y que tienen el beneficio de no emitir gases de efecto invernadero. Los tipos de energía renovable que conocemos hasta el momento son energía eólica, turbinas de viento, energía hídrica, la más explotada en Colombia, geotérmica, biomasa, energía de los mares y por último la energía solar, que por su infinito potencial y fácil acceso es la fuente de energía más prometedora y es donde haremos nuestro énfasis. La energía solar, como su nombre lo indica, proviene del Sol. El Sol calienta la Tierra por medio de rayos solares que viajan desde el espacio hasta el planeta Tierra trayendo calor y luz.
¿Y cómo viajan el calor y la luz a través del espacio? Por medio de unas partículas cargadas de energía llamadas fotones, que funcionan como vehículos que transportan la energía del Sol hasta la Tierra. Es así como podemos aprovechar la energía solar. ¿Sabías que el Sol le da a la Tierra en 1 hora la energía que el mundo consume en 1 año? La energía del Sol es abundante, no contamina y es gratis. Es por esto que tenemos que aprovechar esta fuente de energía renovable. Para capturar y almacenar la energía solar, usamos los paneles solares, que básicamente funcionan como pilas gigantes que transforman esos fotones en electrones que nos resulta en energía eléctrica. Energía eléctrica que usamos para darle vida a nuestro entorno, construir nuestras comunidades e iluminar nuestro futuro. Con fuentes de energía renovables como la solar, podemos tener un flujo de energía sostenible que nos asegura a muy bajo costo mantener nuestro ritmo de vida sin causar daños irreparables al medio ambiente. La energía solar sí funciona, aun cuando el día está nublado o está lloviendo. La energía solar no solo sirve para aparatos pequeños, puede iluminar ciudades enteras. En Colombia ya tenemos ejemplos del uso de la energía solar, como en almacenes de cadena en Cali, Bogotá y Barranquilla, y en entidades educativas en Cali, Vitalito, Montería y Bogotá, entre otros. Gracias a los avances de la tecnología, los precios son más competitivos. Utilizar energía solar en hogares es cada vez más rentable. Ayúdanos a construir un futuro más sostenible para todos y nuestro planeta. ¿Alguna vez has escuchado así? Bien. Alex, ¿me están escuchando? Sí. Perfecto. Sí, perfectamente, perfectamente. Excelente. Vamos a comenzar a hablar muy brevemente acerca del efecto fotovoltaico y de algunos términos. Muchas veces hemos escuchado el concepto de celda o célula fotovoltaica. Cuando vemos un panel solar, este panel solar está compuesto de muchas celdas fotovoltaicas. Hay paneles de 60 celdas, hay paneles de 72 celdas, y eso permite fabricar que ese panel sea de más o menos potencia. Ahora, ¿qué fenómeno es el que se produce en el panel solar a nivel de la celda para producir electricidad? Los fotones provenientes del Sol impactan sobre un semiconductor de silicio. Sabemos que silicio es uno de los materiales más comunes sobre la Tierra y eso permite que los paneles tengan un costo muy accesible actualmente. Entonces estos fotones impactan sobre este semiconductor y pulsan un electrón, ¿verdad?, de una capa de silicio dopada con algún elemento como fósforo, por ejemplo, e impulsan los electrones hacia una capa de silicio con menos electrones, produciendo un flujo eléctrico. Este es el principio sobre el cual trabajan los paneles solares. Y esto explica el por qué es tan importante que el Sol llegue lo más vertical posible a los paneles. En la medida que el Sol esté inclinado o el panel esté inclinado respecto a la dirección del Sol, esa captura de fotones va a ser menor y por supuesto que la energía generada va a ser menor. Por eso que es tan importante factores como la elevación y el azimut, que son factores que vamos a analizar un poco más adelante. ¿Cuáles son los componentes típicos de una solución? Primero que todo están los paneles que producen energía continua, como la energía generada por las baterías. Energía continua en 24 o 48 voltios. Y esta energía es DC, o corriente continua. Y para que esta corriente, esta tensión pueda ser utilizada, necesitamos convertirla a través de un inversor en corriente alterna. Pero muchas veces necesitamos guardar esta energía para utilizarla en horarios donde no haya red eléctrica
o no haya sol. Entonces, a través de un regulador de carga podemos recibir la energía generada por los paneles y además de alimentar el inversor, que cambia la energía de DC a AC, alimenta baterías donde se almacena la energía durante el día y puede ser utilizada durante la noche. Por otro lado, el inversor que convierte la energía DC en energía AC puede utilizarla para consumo interno del hogar o puede enviarla a través de un medidor bidireccional hacia la red eléctrica. Entonces, estos son los componentes básicos de una solución. En algunos tipos de configuración que se denomina on-grid o conectado a la red, vamos a utilizar solo los paneles, el inversor y el medidor bidireccional. Y en otros casos off-grid, que es donde no tenemos conexión a la red eléctrica, vamos a utilizar solo los paneles, el regulador de carga, la batería y el inversor. No vamos a estar conectados a la red eléctrica. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Off-grid sería el caso de una finca que no tiene acceso a la red eléctrica. Entonces, la energía generada por los paneles solares va a través del inversor al consumo de la casa, al centro de carga, y lo que no se utiliza va a cargar las baterías para que en horarios donde no hay suministro, no hay sol, podamos tomar las energías de la batería y el inversor la convierta a corriente alterna para poder ser utilizada en el hogar. En el caso de una red on-grid, una casa habitación o empresa en la ciudad conectada a la red eléctrica, es el caso típico donde tenemos los paneles que nos permiten ahorrar energía, pero ocasionalmente también hay sistemas híbridos que tienen un poco de off-grid y on-grid, donde a pesar de estar conectado a la red eléctrica, también estoy almacenando en baterías. Y hay un tercer caso donde podría tener un sistema que estoy almacenando información en baterías, estoy recibiendo energía de la red eléctrica, pero no estoy inyectando energía a la red eléctrica. Son los dos casos que podemos ver típicamente. En este caso, que es un sistema on-grid, el panel está generando la energía, esta energía va al inversor, el inversor convierte la energía en corriente alterna para ser utilizada al interior de la casa. Pero el excedente va a un medidor bidireccional que hace que el medidor gire en el sentido contrario. O sea, ya no le estoy comprando energía a la red eléctrica, sino que le estoy vendiendo energía a la red eléctrica. Entonces estoy intercambiando con la red eléctrica energía y por tanto, si estoy consumiendo 10, estoy aportando 5, a final de mes voy a tener que pagar solamente el 50% de esa factura. E incluso hay otros beneficios asociados que los vamos a ver más adelante. Vamos a hablar de algunas unidades de medida y de algunos cálculos básicos de cómo se hace una estimación rápida de cuánto podría requerir yo para mi hogar o para mi empresa. Primero que todo tenemos un factor de energía, ¿verdad? Que es el watt. Sabemos que la energía que compramos se mide en watt y nuestros equipos electrónicos consumen en watt. Cuando son 1000 watts se convierten en 1 kilowatt. Cuando capturamos energía del sol, la capturamos por metro cuadrado. Entonces, cuando tú consultas las tablas de la NASA respecto a la energía que somos capaces de recibir en Colombia, vamos a hablar que recibimos entre 4,5 y 6 kilowatts por metro cuadrado por día. Este es un valor sumamente importante porque en él se basan todos los cálculos que debemos hacer luego para calcular el sistema de energía solar que requerimos para la casa. Y luego viene el kilowatt pico. El kilowatt pico es cuánta energía vamos a obtener de un panel solar, por ejemplo, a las 12 del día que el sol está perpendicular sobre los paneles solares. Vamos a hacer un cálculo básico
un ejemplo donde estoy consumiendo en mi casa 300 kilowatt hora mes. Si divido esto por 30 días, voy a ver que tengo un consumo diario de 10 kilowatt hora día. Si estos 10 kilowatt de hora día los divido por la cantidad de horas que tengo el kilowatt pico, ¿verdad? Que estoy recibiendo una cantidad de energía por metro cuadrado, no vamos a usar ni 4, no vamos a usar ni 4,5, ni 5, ni 5,5, ni 6. Vamos a usar solo 4 en este ejemplo. 4 kilowatt por metro cuadrado día. Divido estos 10 kilowatt día por la cantidad de horas del día y voy a tener que mis paneles debieran ser de 2.5 kilowatt hora. Si a esto le aplico un factor de seguridad de un 20%, voy a poder pedirle a la empresa que me va a vender los sistemas que necesito energía por 3 kilowatt hora. Si voy a utilizar, por ejemplo, paneles de 450 watt pico, ¿vale? Y yo divido estos 3 kilowatts por los 405 watts, eso me va a dar 7, y algo paneles. Como no puedo comprar 7,4 paneles, voy a considerar 8 paneles. Y como tengo un consumo de 3 kilowatts promedio, necesito un inversor de 3 kilowatts, ¿vale? Entonces acá tengo los 3.000 watts que necesito, dividido por 450 watts, son 8 paneles. Esta es una forma básica de entender cómo yo puedo dimensionar un sistema de energía solar para mi hogar. Es un cálculo básico, es para entender, tener una idea general, porque ya vamos a ver más adelante que hay otras variables a considerar. Como pueden ver en esta gráfica, el sol en Colombia, la radiación solar medida, fíjense, kilowatt hora por metro cuadrado día. Se mueve entre los 4.5 y los 6 hasta los 6.5 kilowatt hora por metro cuadrado día. Entonces, siempre vamos a trabajar en los cálculos en el escenario menos optimista, que en este caso lo calculamos en 4. Para nuestros cálculos de ingeniería realmente utilizamos 4,5 kilowatt por metro cuadrado día. Eso es si utilizamos paneles fijos. Si los paneles fueran autodireccionables y pudieran perseguir el sol a lo largo del día, esos 4,5 podrían convertirse incluso en 9 kilowatt hora por metro cuadrado día. O sea, podría prácticamente duplicarse la energía proveniente de esos paneles solares, pero eso implica una infraestructura mayor para poder dirigir, eso ocupa más peso y más costoso poder implementar una solución de ese tipo. Entonces, debemos tener en cuenta la variación del nivel de radiación solar. Hay zonas, como entiendo en Santander, que son zonas extremadamente calientes donde tienen un sol maravilloso y pueden tomar mucho sol realmente durante el año. Otro punto a considerar es la disponibilidad de energía y uso del transformador. Todos sabemos que nuestra casa, nuestro edificio, nuestra empresa está conectado a un transformador de la red eléctrica pública. Si ese transformador, por ejemplo, es un transformador de 150 kVA, lo que vamos a poder producir en energía va a ser solo el 15% de lo que suministra ese transformador. En este caso, 15 kVA. Pero resulta que mi vecino se adelantó en instalar paneles solares y está utilizando 7,5 de esos 15 kVA que yo podría haber utilizado. Entonces solamente voy a poder generar y retroalimentar e inyectar a la red eléctrica solo 7,5 kVA. Eso no es tan estricto. Puedo negociar con la compañía eléctrica, instalar mi propia subestación eléctrica,
puedo incrementar la capacidad de ese transformador, por tanto voy a tener que pagar, pero con el retorno de inversión que van a obtener, sin duda que aún va a continuar siendo un negocio rentable. Muchas veces, si voy a optar en mi estudio entre un sistema on-grid conectado a la red y un sistema off-grid desconectado de la red, probablemente me voy a tener que ir con un sistema mixto. Entiendo que en Montería, por ejemplo, donde existe hasta un 60% de usuarios conectados de manera ilegal a la red, la inestabilidad de la red eléctrica no permite a los usuarios tener una estabilidad eléctrica necesaria para el funcionamiento de sus equipos. Entonces, probablemente en ese lugar no solo vamos a estar conectados a la red eléctrica, no solo vamos a producir energía, sino que probablemente también vamos a necesitar almacenarla en baterías. Debemos tener en cuenta también el tipo de mesa o sector a ser utilizado para el montaje de los paneles. Quizás tengo una casa con unos maravillosos techos espaciosos, pero que no son capaces de resistir las 2 toneladas de peso, que es el peso de los paneles solares. O quizás la orientación solar, el azimut y elevación no son adecuados para instalar el sistema solar. Por tanto, quizás voy a ocupar un espacio de mi jardín o de mi finca para instalar una granja solar. Y en ese sentido voy a tener que considerar costos adicionales relativos a obras civiles necesarias para montar estos paneles solares. Debo considerar también el entorno ambiental. El entorno ambiental puede hacer que un árbol crezca y comience a dar sombra sobre un panel. Y eso significa que ese panel se va a recalentar y va a reducir su vida útil y vas a perder todo un circuito de paneles gracias a la sombra que le llega a ese panel. Si tienes un sitio eriazo al lado de tu instalación, de tu oficina, y construyen un edificio y ese edificio a las 12 del día eclipsa tu sistema de generación solar, es un tema que debes tener también en cuenta. Entonces debes verificar también el entorno de tu recinto. Y tal vez la orientación solar es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta, tanto la azimut como la elevación. Tenemos la fortuna de vivir en una tierra bendita cercana al Ecuador, donde tenemos un sol maravilloso, casi que perpendicular, que nos brinda muchas horas de luz a lo largo del día, y esto es muy, muy beneficioso para el retorno de inversión de los sistemas instalados. Problemas comunes a los que hacen frente estos sistemas. Empresas que por falta de experiencia no entienden la necesidad del cliente. El cliente dice, mira, aquí está mi factura, paso número 1 para evaluar cualquier sistema de energía solar. Aquí está mi factura. Pero resulta que en esa casa durante la noche duermen las personas solamente y durante el día hay una enorme actividad. Hay motores de lavadoras, de aires acondicionados, o sea, un enorme consumo. Es decir, durante la noche el consumo es muy bajo y durante el día el consumo es muy alto. En una oficina durante la noche el consumo es muy bajo y durante el día es muy alto. O durante la noche el consumo es muy alto porque se encienden los aires acondicionados y durante el día baja mucho el consumo porque no hay nadie en la casa. Entonces es importante entender cómo se comportan las curvas de consumo, no solo dentro del día, sino a lo largo del año, como lo vamos a ver en una factura un poco más adelante. Muchas veces empresas que no cuentan con la experiencia, el conocimiento, la visión necesaria como para abordar estas dificultades, venden sistemas como quien vende una nevera, muy económicos, ¿verdad? Y el cliente no logra su expectativa de retorno de inversión deseado. No se evalúa el proyecto con la expectativa de vida. Debemos entender que estos son sistemas que nos van a servir por 25 años.
Vamos a obtener un retorno de inversión en el tercer, cuarto o quinto mes, pero estos sistemas van a funcionar por 25 años. Por tanto, debemos tomar conciencia de cómo se podría incrementar anualmente el consumo de nuestro hogar. Quizás nuestros hijos están pequeñitos, van a ir creciendo, van a ir ocupando computadoras, más aires acondicionados, más ventiladores, vamos a necesitar una nevera más grande. Entonces es importante evaluar el proyecto integralmente, de forma holística, entender todas las aristas del proyecto. Si tenemos una superficie en un techo, ¿cómo la vamos a utilizar? Incluyendo todas las necesidades presentes y futuras. Muchos problemas se producen por una ingeniería defectuosa. Conocemos muchos casos que gracias a estos vientos increíbles que hay acá en la zona costera, los montajes de los paneles no han sido capaces de resistir la presión del viento, ya sea por estar con una inclinación no adecuada o con montajes defectuosos sobre el techo de una vivienda. O otro caso de ingeniería defectuosa es cables sueltos, cables que por falta de experiencia de la empresa instaladora no han asegurado bien los cables en sus conectores, en sus borneras, o no cuentan con las dimensiones adecuadas para ese propósito. Al no utilizar también las bases de montaje adecuadas para este tipo de proyectos, pueden deteriorar los techos de los hogares y generar goteras a futuro. Entonces también hay faltas de implementación, falta de experiencia en la implementación en lo que es cableado y sujeción. Diseño que permite el acceso para el mantenimiento. Puedo completar un techo de paneles y luego, ¿cómo voy a acceder para limpiarlos? Los paneles se llenan de tierra y baja el rendimiento de los paneles. Debo tener un acceso expedito a todas las zonas donde se encuentran los paneles para realizar mantenimiento, como también realizar el mantenimiento de la vegetación en torno a los paneles. Quizás puedan existir animales que dejan sus desechos sobre los paneles, entonces necesito hacer mantenimiento a los paneles. Finalmente, también hay un problema de desconocimiento del comprador que puede pensar emotivamente y pensar que una oferta más económica es la mejor solución y probablemente está pagando mucho más caro de lo que podría pensar por comprar una oferta más económica. No existe experiencia en el comprador en general y el comprador requiere asesorarse adecuadamente para entender cuál es el mejor tipo de solución que pueda requerir para su hogar, entendiendo que un cortocircuito puede quemar su hogar y exponer a toda su familia por comprar barato. Finalmente, un error común es no pedir las certificaciones del instalador. Toda empresa que trabaja en este rubro debe contar con las certificaciones requeridas, debe contar con personal certificado para este tipo de proyectos. ¿Hasta el momento se escucha bien? ¿Se entiende lo que voy explicando? Yo sí. Sí, claro. ¿Alguien despierto? ¿Alguien despierto? Sí, claro. Todo bien, todo bien. Vale, digamos entonces. Todo claro. Genial. Vamos a entrar a un ejemplo práctico. ¿Recuerdan cuando le pregunté cuánto pagaba ese señor de energía, a partir del cual, ¿se acuerdan cuando hablamos de los 300 kilowatts mes? Fíjense, este señor consumió 450 kilowatts este mes. Y este es el valor con el que vamos a hacer el cálculo de ingeniería. Pero ¿qué pasó 3 meses antes, cuando estaba consumiendo prácticamente 2 veces, más de 2 veces lo que consumió en el último mes? Eran meses más calientes, había más aires acondicionados, tenía más pacientes en la clínica, se incorporó un nuevo equipo técnico que consume más. Entonces, probablemente no debamos utilizar el promedio diario del último mes, sino que debemos utilizar el promedio diario, ¿verdad?, de una estadística y entender cuál va a ser el máximo consumo
que podríamos llegar a tener en un mes. Por eso que es en el trabajo de preingeniería, preguntarle a tu cliente o entender qué tipo de sistemas hace funcionar tu cliente dentro de su hogar y entender cuál es la capacidad máxima de esos picos de consumo que podrían generar esos equipos, ¿vale? Por otro lado, cuando estoy produciendo mi propia energía, fíjense lo que pasa en mi factura. Yo consumí realmente 275.160 pesos. Y miren lo que está pagando este señor en la factura. Estamos hablando de 1/3 de la factura que debo pagar en otras contribuciones. Si yo genero mi propia energía, no solo estoy ahorrándome pagarle a la compañía eléctrica, sino que estoy dejando de pagar prácticamente 1/3 de la factura en contribuciones. Vamos a ver un ejemplo práctico de un cliente. Un cliente acá en Barranquilla, este es uno de los últimos proyectos que liberamos. El cliente necesita satisfacer un consumo mensual de 22.440 kilowatts. Hoy tiene una facturación de 14 millones de pesos. Pero este cliente tiene una particularidad. Tiene solo 400 metros cuadrados de superficie disponible porque su oficina está en el centro de la ciudad. Para que esto pueda ocurrir, necesitamos utilizar paneles que generen un alto wattaje pico. En este caso vamos a utilizar paneles de 465 watts pico. Ya los hay como de 510 incluso. Todavía no son de fácil acceso, pero estos son probablemente los paneles de mayor producción en este momento. Con dos tecnologías, monocristalinos y por otro lado con tecnología PERC, lo que son paneles muy de alto performance para captar energía. Entonces, si multiplicamos la capacidad de estos paneles por la cantidad de paneles, voy a tener estos 81,9 kilowatts pico, que es el máximo que voy a poder lograr producir con la superficie, porque en estos 400 metros cuadrados, estos 176 paneles van a utilizar 360 metros cuadrados. Como estamos hablando de 81 kilowatts pico, tengo que usar un inversor por lo menos de 100 kilowatts o dos inversores de 50 kilowatts y un contador bidireccional. Sin olvidar que estos paneles pesan aproximadamente 4,5 toneladas. Una casa a las afueras de Barranquilla, donde está una de las clínicas de este cliente, podrá resistir un peso de 4,5 toneladas, es un elemento al cual tener en cuenta. Si ese techo cuenta con la garantía estructural de que va a soportar ese peso. Entonces, el consumo promedio de ese cliente es de 22.440 kilowatts. Con esa capacidad pico de producción, vamos a poder generar en kilowatt hora mes 15.780 kilowatts, lo que representa el 70,3% de la energía que consume este cliente. Si el kilowatt el cliente lo está pagando a 540,72 pesos, entendiendo que realmente está consumiendo en energía 450. De los 450, los 540 son contribuciones que el cliente debe hacer. Entonces, tenemos un número que nos da un valor esperado de ahorro mensual de 8.5 millones de pesos mensuales.
Por lo tanto, la factura se va a reducir de 14 millones a 5.900.000. Si la inversión que va a hacer el cliente en este sistema iba incluido es de 306 millones de pesos, él va a obtener el retorno de inversión en 36 meses. En 36 meses su sistema se va a haber pagado integralmente y de ahí en adelante el hombre va a generar pura utilidad para su empresa porque él va a estar generando energía. ¿Hasta aquí se entiende bien? Totalmente claro, el retorno de la inversión claro que en el sí. tiempo próximo. Perfecto. Sí, claro. Este es un caso muy particular que a pesar de estar limitada la superficie del terreno del cliente al techo de su edificio, va a obtener un muy pronto retorno de inversión. Beneficios. Los sistemas fotovoltaicos permiten un rápido y seguro retorno de inversión y la banca, e incluso a través de nuestra compañía ICT y de nuestros servicios financieros, podemos ofrecer a nuestros clientes el financiamiento necesario al plazo que requieran con tasas muy bajas, incluso en modalidad de renting. Beneficios indirectos, hay muchos beneficios empresariales que los vamos a revisar a continuación. Ya hablamos un poco de la reducción de pago de contribuciones, hay beneficios tributarios, hay reducción en la huella de carbono y que también trae beneficios asociados. En los beneficios empresariales, bueno, está el aporte positivo a la marca de tu compañía, que te estás convirtiendo en una compañía que redujo en 80 toneladas año la emisión de CO2, permite dar respuesta a exigencias de organizaciones ambientalistas, es una ventaja competitiva, permite analizar y optimizar procesos y finalmente te ayuda a conseguir financiación para estos proyectos. Puedes reducir hasta el 50% el costo de la inversión en sistemas de energías sostenibles. Esto lo voy a leer textual para no equivocarme en nada. Puedes hacer una deducción especial en la determinación del impuesto sobre la renta de un 50% del valor de la inversión realizada, a deducir en un periodo no mayor a 5 años a partir del año siguiente de la ejecución de la inversión. Adicionalmente, podrás deducir el valor correspondiente a la inversión por depreciación o amortización. Depreciación acelerada no mayor al 20% antes de presentar la declaración de renta del año del cambio. Exclusión del IVA de bienes. Ninguno de estos bienes paga IVA. Y servicios sobre la compra de equipos, elementos y maquinaria de procedencia nacional o importada. Y finalmente, extensión de gravámenes arancelarios aplicables a la importación de maquinaria, equipos, materiales e insumos destinados a la preinversión y de inversión en proyectos con las fuentes determinadas. Todo esto está consignado en la Ley 1715 del 2014. Otros beneficios, estos son beneficios que son realmente cuantitativos. Como un valor adicional de este tipo de soluciones, los sistemas fotovoltaicos producen una electricidad de muy alta calidad que reduce las fluctuaciones y el ruido eléctrico que daña electrodomésticos y equipos electrónicos. Un factor pocas veces considerado es cómo la sombra de los paneles solares contribuye a la reducción de temperatura, a la reducción de consumo de los sistemas de aire acondicionados, debido a que absorben gran parte de la radiación solar y reducen la cantidad de energía que absorben las superficies de los edificios, reduciendo la inercia térmica. Claves para garantizar el éxito de estos proyectos: contar con personal certificado, documentar la ingeniería de los proyectos en detalle, capacitar al comprador respecto a las consideraciones a tener en cuenta, disponer de un formato de contrato de mantenimiento o supervisión de tus sistemas, seguimiento en línea de la capacidad producida. Y este es un punto en el que me quiero detener. Todos los sistemas que desplegamos, nosotros los monitoreamos desde nuestra oficina a través de Internet.
Por tanto, sabemos exactamente cuánto un sistema está sobrecargado o está produciendo menos de nuestro compromiso con el cliente. Y por tanto, podemos acceder a comunicarnos con ellos y advertirles que o falta mantenimiento o ha habido alguna intervención en la red eléctrica o te levantaron un edificio que está bloqueando tus paneles, alguna situación que está impidiendo poder cumplir con nuestra promesa, no solo de la capacidad de producción de energía, sino que del retorno de inversión. Y finalmente, documentar el caso y el logro del retorno de inversión, ya sea para ventas futuras o para que quede documentado ante el cliente que el retorno de inversión se produjo en el periodo esperado o porque por alguna razón particular demoró el logro del retorno de inversión o se anticipó el logro del retorno de inversión, como nos ha ocurrido en varias ocasiones. Y no siendo más, esta presentación tomó el orden de 50 minutos. Quisiera pedirles, por favor, que se sientan en libertad de hacer cualquier consulta que ustedes deseen realizar. Claro, los invitamos también a que enciendan sus cámaras, no importa que estén en pijama, aquí estamos entre amigos, no hay problema. Estamos en confianza. Eso está muy bien. Mira qué bien, amigo Héctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mr. James, qué placer. Elkin Sí Vázquez. quería preguntarle algo y es, en el ejercicio de TCO o de retorno de inversión, no se incluyeron los beneficios tributarios ni otros beneficios. Nada. Si se incluyeran esos beneficios, ¿cuál Imagínate. es el impacto para un cliente? Imagínate. Pero si hace el ejercicio, claro, no están incluidos. Imagínate si la mitad de ese retorno de inversión, si tenemos un retorno de inversión en 36 meses y la mitad de esa inversión te la puedes ahorrar por beneficios tributarios, imagínate cómo va a quedar eso. excelente. El ejercicio. ¿Hay algo relacionado con los bonos de huella de carbono? No Lo mencioné vimos. también. ¿Sí? Lo mencioné, sí. Okay. Hay beneficios tributarios vinculados con eso también. Bueno, entonces el escenario es el siguiente. Todas estas soluciones pueden ir con una inversión directa, o sea, un cash por parte del cliente, o también podemos ofertarle a través de figuras financieras de renting donde va a pagar menos de lo que está pagando hoy en día en energía eléctrica y se va a hacer a su sistema de energía fotovoltaica y va a poder pagarlo en un tiempo mucho más flexo y va a poder bajar sus costos de generación de energía. Entonces, todo depende de los escenarios que podamos encontrar a través de compañías y clientes que estén interesados en entrar al campo de generar energía limpia, ¿verdad? ¿Qué otra inquietud existe? Simón, ¿tienes alguna pregunta? No, la verdad todo está muy claro, es un tema que conozco muy bien y sé de todos sus beneficios. Entonces, excelente. Fue muy clara la explicación. Gracias. Agradezco ese piropo, Simón, que no es un tema fácil de explicar, así que te agradezco ese comentario. Traté de hacerlo muy didáctico posible. Exacto. Listo. Entonces, si no hay más inquietudes, quedamos con las puertas abiertas para que revisemos todos los escenarios posibles. Estamos entre amigos. El objetivo es abarcar de la mejor manera todas las oportunidades que encontremos. Les soy muy franco, hay un gran potencial en nuestra región que no debemos desaprovechar y creo que es el momento después, más aún con esto que ha sucedido a través de la pandemia, nos lleva precisamente a repensar otro tipo de riesgos que también corremos y el tema del abastecimiento de servicios públicos también es un tema de bastante importancia y relevancia que debemos contemplar dentro de nuestro camino. Entonces, estamos a su disposición. La compañía, además de estas soluciones,
tenemos otras también muy correlacionadas al tema de proyectos, por lo tanto, pues siéntense en la libertad de, en el momento en que exista la oportunidad, podamos conversar sobre cada oportunidad en particular. Perfecto, muchas gracias. Apreciados amigos, si cualquiera de ustedes quiere hacer consultas posteriormente, por favor siéntanse en libertad de llamarme, contactar a Alex, me piden mi teléfono y me contactan si necesitan, ya sea para algún cliente. Por ejemplo, hace un rato, conversando con un amigo que no tiene nada que ver con paneles solares, ni con sistemas, ni con nada, pero asesora a una compañía que tiene un proyecto de 1.300 millones de pesos en generación solar. Y mi amigo escuchó eso porque le está suministrando otros sistemas y la empresa necesita implementar ese proyecto, pero no cuenta actualmente con la capacidad financiera para hacerlo. Sí lo podría hacer a través de un renting. Como de casualidad conversé ese tema con él también, estamos hablando de energía solar y le salté al tema renting. Vamos a contactar a ese cliente para ofrecerle la solución de financiamiento a través de renting. Entonces, si requieren, ya sea para sus empresas, para sus hogares, o tienen clientes que pudieran necesitar una solución y todavía no entiende o no está bien convencido, porque lamentablemente, tal como hay empresas muy prestigiosas haciendo un excelente trabajo, también hay muchas personas que han estudiado por YouTube, ¿verdad?, cómo implementar sistemas, y las asesorías no son correctas, y hay muchos clientes que ha perdido confianza. Como muy bien me decía un amigo, hoy no se trata de un problema de dinero para invertir en sistemas solares, sino que es un problema de confianza. Entonces, por favor, si cualquiera de ustedes tiene la necesidad de hablar conmigo para consultarme cualquier tema, estoy a disposición. Siéntanse. Muchas gracias, Sergio. Bueno, señores, no siendo más, por favor, continuemos con nuestras actividades. Vale, Alex. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias. Chaito, A gracias. ustedes por participar. Un abrazo fuerte a todos. Gracias, Sergio. A sus órdenes. a todos. Chao. Chao.